Qué importante es para nosotros el poderlo entender. Ahora, cuando tú y yo hablamos de la festividad de Shavuot, estamos hablando la importancia, parte de lo que es esta porción o esta parashá, también nos habla, nos enseña mucho para nosotros. En parte de esta porción que tú y yo empezamos a mirar en el capítulo 26, el capítulo 27, juntamente con ellos se da la culminación de lo que es el capítulo del libro de Levíticos, después se estará continuando con el libro de Números y después el libro de Deuteronomio, pero cuando tú y yo podemos entender la importancia de la festividad y qué semejanza tiene con parte de lo que es esta parashá, porque parte de lo que tú y yo podemos mirar en esta porción es de la obediencia y la desobediencia, cuando Yahweh habla para el pueblo de Israel, que ellos tendrían que guardar y poner por obra su palabra, sus mandamientos, para que les fuera bien a ellos, para que al guardarlos ellos pudieran ser guardados, para que ellos pudieran ser protegidos. Para nosotros, ¿qué nos enseña? Si bien nos habla de un tiempo, de un proceso, ¿para quién? Para este tiempo de Shavuot, que significa Pentecostés, que proviene del griego, que significa 50, que qué importante es para nosotros el poder entender que los mandamientos y que las instrucciones que Yahweh dio para el pueblo fue precisamente para que le fuese bien al pueblo, no solamente a ellos, pero también a sus hijos. Cuando tú y yo podemos entender que los mandamientos que Yahweh dio para el pueblo de Israel es para que nos vaya bien, muchas veces tenemos el concepto de que entre más mandamientos o más leyes podemos tener, menor es la libertad que nosotros podemos tener. Pero la misma palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde a sí mismo? Dice, porque grande es el camino, dice, que lleva a la perdición, dice, pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. Cuando tú y yo entendemos que los mandamientos que Yahweh instituyó, que Yahweh dio para el pueblo de Israel, fueron dados precisamente con una fidelidad y con un propósito, de que Yahweh desea que tú y yo seamos un pueblo bendecido, para que nos vaya bien no solamente a nosotros, sino también a nuestras descendencias. ¿Y cuántos de nosotros no es el anhelo de nuestros corazones? Y tal vez los que son padres, los que tienen hijos o los que tenemos hijos, es el anhelo de nuestras vidas, de nuestros corazones, independientemente, quitando a un lado lo que es lo religioso. Si preguntáramos a cada persona, no importando si conociéramos Torah, si no conociéramos Torah, si conociéramos o no conociéramos la palabra, el deseo, yo pienso que la mayoría de los padres, o si no es que de todos los padres, si se hiciera una encuesta, ¿cuántos desearíamos que les fuera bien a nuestros hijos? Yo creo que sería el anhelo y el deseo de ¿quién? De todos, para que nuestros hijos puedan ser bendecidos, sin importar la creencia que tú y yo tengamos, pero todos desearíamos mirar el bienestar sobre la vida de nuestros hijos. Pero ese bienestar empieza primeramente por la vida de ¿quién? De nosotros. Que al momento de tú y yo enseñar, aplicar los principios, la palabra de Yahweh, al vivirlos y enseñarlos a nuestros hijos, de Deuteronomio dice, y esta palabra que yo te doy, dice, le enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, dice, en todo tiempo y en toda hora le enseñarás a ¿quién? A tus hijos. Para que cuando tú y yo la aplicamos, dice la palabra, dice, enseña, dice, el niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, dice, no se apartará de él. Qué importante es la responsabilidad que tú y yo, dice la palabra, dice, que herencia de Yahweh son los hijos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tus hijos o nuestros hijos son una herencia de ¿quién? Son herencia de Yahweh. Di conmigo, y una herencia, ¿qué se hace con una herencia? Se cuida, se protege, se guarda. Eso es lo que es parte de una herencia. Dice, herencia de Yahweh son los hijos. Nuestros hijos son una herencia que tú y yo debemos de cuidar, de que tú y yo debemos de proteger y guardar como el tesoro más valioso que Yahweh nos ha dado y que Yahweh nos ha entregado. ¿Cuántos lo entendemos? Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos con esa herencia? ¿La cuidamos, la protegemos? Sí. La valoramos. Y nuestra responsabilidad es de que esa herencia que Yahweh nos ha dado, que nos ha entregado, es enseñarlas y guiarlas por el buen camino, para que cuando crezcan les vaya bien a ellos, no solamente a ellos, sino también a su descendencia. Esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos como padres. Muchas veces tenemos el concepto que la responsabilidad es de cierta institución, o es de la iglesia, o es la responsabilidad del que cuida a los niños, o es la responsabilidad de la institución donde yo la puse, donde yo la guardé, donde yo
yo lo metí. Y tenemos el concepto muchas veces de decir, bueno, y esta es la seguridad, y que si le metemos en tal lugar, en tal institución, ¿por qué es mejor? Se estará mejor enseñado, mejor, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes? La responsabilidad de nosotros como padres es de enseñar la vida de quién, de nuestros hijos, de enseñar. Y cuando estoy hablando de enseñar, no estoy hablando de enseñar lo que es en el área secular, lo que es las materias que se le pueden impartir a la vida de un niño, sino estoy hablando conforme a los principios y los valores que son conforme a esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque entre más y más el mundo va avanzando, los valores establecidos en esta palabra más y más van siendo diluidos, y más el mundo o el mundo va tomando los principios del mundo, vamos a llamarles de esta manera, los principios que fueron los valores establecidos, para que esos fueran los principios de la humanidad. Tú puedes mirar mucho de lo que es este país o esta nación, los principios y los fundamentos con los cuales fueron instituidos. Tú lo puedes mirar aún dentro de los billetes que tú puedes cargar, o que tú puedes, hay una insignia o una frase que dice, "In God we trust", en Dios confiamos. Pero mi pregunta, los principios y los valores que este país y que esta nación tiene actualmente, ¿son los mismos principios y los valores con los que esta nación fue fundada? Son muy diferentes. Porque para empezar, muchas veces oraciones eran hechas dentro de la iglesia, y por etcétera, por el motivo que se fueron en tal año, fueron quitados por medio de una persona, una mujer que era ateísta, fueron quitados y removidos dentro de las oraciones, dentro de las escuelas. ¿Y qué es lo que hace? Los principios que habían mantenido una oración en buen estatus o en buen nivel se han perdido y se han devalorado, y al contrario, se han dejado a Yahweh o a Dios, si tú le quieres llamar, fuera de las iglesias, fuera de las instituciones, dentro de lo que eran las escuelas. No solamente ellos, sino que aún muchas veces de nuestros hogares y de nuestras vidas se ha hecho a un lado. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces sin pensar y sin tener el concepto, hemos dejado hacer las cosas que hacíamos, y hemos llegado a un punto de dejar a Yahweh no solamente fuera, como sucedió hace mucho tiempo, fuera de las escuelas, pero dejarlo también fuera de nuestras casas, y fuera de nuestras casas, en medio de nuestro entorno, en medio de nuestras familias. Y no hay quien pregone ni quien hable la palabra de Yahweh en medio de nuestras casas. Qué importante es entender. Si hay una cita que leíamos, creo que es Levítico capítulo 25, 18. Dice la palabra, dice, cumplirás mis estatutos, dice, y guardarás mis juicios para ejecutarlos, para que habites seguro, ¿dónde? En la tierra, en el país. ¿Cuál es la tierra? No está hablando de la tierra de Israel. Está hablando de la tierra donde Yahweh nos plantó. Aún dice la misma palabra, dice, y todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán sobre ti. Deuteronomio capítulo 28, una cita muy conocida que muchos de nosotros le entendemos. Dice, y estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Dice, Yahweh te pondrá por cabeza y no por colas. Dice, Yahweh te hará prosperar en el lugar donde dice, donde Yahweh te plantó. ¿Dónde es en el lugar que Yahweh te ha plantado? ¿Dónde Yahweh nos estableció? ¿Dónde Yahweh nos plantó? No importa, dice la palabra, dice, mis ordenanzas pondrán por obra, mis estatutos guardarán, mis juicios, dice, y los ejecutarán, dice, para que habiten seguros en la tierra. ¿Cuál tierra? En la tierra que Yahweh, nuestro Elohim, nos ha plantado. Si Yahweh te permitió nacer en este país o vivir en este país, y te plantó en este lugar, en esta tierra, es con el fin y con el propósito de ¿qué? De bendecirte. Pero ¿cuál es? No es déjame ponerlo de esta manera, no es porque habites en tal lugar que voy a ser prosperado. No es porque allá hay un mejor nivel, allá voy a ser prosperado. Dice la palabra, dice, mis estatutos guardarán, los pondrán por obra, los ejecutarán, para que habiten y estén seguros en la tierra que Yahweh tu Elohim te permite plantar. ¿Cuál es nuestra seguridad? Dice, para que habiten seguros. Sabes, nuestra seguridad no es en lo que nosotros podemos depositar y poner nuestra confianza. Nuestra seguridad no es de que si tenemos la mejor cámara puesta en nuestras casas, en tal sector o en tal, etcétera, etcétera. No es porque sea en tal lugar, sino que tu seguridad y nuestra seguridad, nuestro bienestar
o nuestra seguridad, vamos a llamarle de esa manera, proviene en guardar, en ejecutar y poner por obra los principios y la palabra de Yahweh que nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? La misma palabra dice, porque cuando Él mira que los pasos del hombre justo le son agradables a Él, Él hará que aún sus enemigos, dice Proverbio, dice, Él haría que aún sus enemigos estén en paz. ¿Con quién? Con Él. ¿Cuáles son tus enemigos? Todo aquello que viene a perturbar o a robar el bienestar que Yahweh te ha dado, que Yahweh nos ha entregado. ¿Cuál es aquello que viene y lucha en contra de tu vida, en contra de nuestro bienestar que Yahweh nos ha dado? Dice la palabra, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Que cuando los pasos del hombre justo le son agradables, Él haría que aún sus enemigos estén en paz con Él. ¿Qué es lo que corresponde de nuestras vidas? ¿Qué es lo que corresponde de nosotros? El guardar y el aplicar la palabra de Yahweh en nuestras vidas para que podamos tener la paz, la seguridad y para que nos pueda ir bien en esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es vivir una vida conforme a los principios, a la rectitud de Yahweh. David decía, dice, porque aún en prejuicio, en daño mío, juro, lo que David estaba diciendo, dice, no importa cuáles sean las consecuencias de mis acciones, de mis hechos, de los actos que yo he hecho, pero aún aunque sea en prejuicio mío, en daño mío o en daño propio, dice, no mentiré. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Por no mirarse involucrado, por no exponerse, aunque reconoce y sabe cuál es su falta, ¿culpa a quién? A otros. Tú puedes mirar, dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, vivo yo, que dice Yahweh, dice, no se dirá más este refrán en Israel, dice, sino que el alma que peque, esa morirá. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Dice, porque el padre es de tal manera, el hijo actúa en cierta manera, ¿y la culpa de quién es? Pues del papá. Y eso es lo que muchas veces mucha gente se excusa el día de hoy. Es que yo soy así porque mi papá es así. O porque mi mamá era así, yo soy de la misma manera. Y porque este fue el ejemplo que recibí, yo me comporto y actúo de esa manera. Pero dice la palabra, dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que el alma que peque, esa morirá. Nadie encargará con los pecados de quién, de nadie. Por mucho que tú y yo queramos amar o amemos a nuestros hijos, es la responsabilidad de ellos y aún nuestra propia responsabilidad de enseñarlos, instruirlos, y ellos son los que toman sus propias decisiones. Tú enseñas, tú guías y tú instruyes. Pero es la responsabilidad de cada quien de tomar las propias decisiones. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Por qué responsabilidad? ¿Sabes? Se le conoce que a cada persona se le ha dado un libre albedrío, una voluntad propia. Y cada quien tenemos una voluntad propia. Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen o no todas me aprovechan. ¿Todo lo podemos hacer? Sí. ¿Quién pudiera levantar aquí la mano y decir que tenemos la libertad de hacer lo que se nos plazca? Todos. Porque nadie está sobre la vida de nadie más. Mucha gente dice, es que yo no voy porque es que luego me tienen que decir cómo tengo que hacer. No. Muchas veces es la excusa de la gente, es que si yo voy a la iglesia, es que en la iglesia me van a decir qué es lo que tengo que hacer y yo no quiero hacer esto, y yo tengo mi propia vida y yo soy libre de lo que yo quiero hacer, y estoy completamente de acuerdo. Pero en la iglesia se dan los principios, los valores, los fundamentos para que los puedas aplicar, para que los puedas cumplir y para que puedas vivir por ello. Fue lo mismo que Yahweh dio al pueblo de Israel cuando dieron las ordenanzas a Moisés, y dice la palabra, dice, miren que los cielos y a la tierra pongo por testigos. Dice, porque quién dirá, dice, subamos hasta este lugar, dice, y tráeme esta palabra, dice, sino que esta palabra está tan cerca de ti para que la guardes y para que la cumplas. Porque no está allá arriba en los cielos para que diga quién subirá por ellos y quién la traerá a mí. Y dice la palabra, dice, mira que a los cielos y a la tierra pongo por testigos. Dice, escoge hoy la vida para que vivas.
Se da la instrucción, se da la enseñanza. Y cada quien es libre de tomarla y de aplicarla y de vivirla en su propia vida. Pero quien la aplica y la vive y la pone por obediencia y la practica, esa persona es bendecida, porque la misma palabra, la palabra dice, porque no es el oidor, dice, sino es el hacedor de la palabra el que es bendecido. Es el que la guarda, la recibe y la practica y la pone por obra. Esa persona es bendecida. Dice la misma palabra que a todos se nos dio de beber el mismo alimento y la misma leche espiritual, mas sin embargo unos crecen y otros no crecen. ¿Por qué? Porque yo recibí de diferente manera el mensaje y a mí se me habló de una manera, no se expuso y se enseñó diferente. Pero la consecuencia es que la misma palabra en Hebreos capítulo 5 dice que algunos, dice, el alimento sólido ¿para quién es? Para los maduros. Mas la leche es ¿para quién? Para los recién nacidos, los cuales tienen la necesidad que les hablen y les enseñen las mismas cosas. Dice, más para el alimento sólido es para los maduros, dice, los que por la práctica tienen ejercitado el discernimiento entre lo bueno y quién y lo malo. Ahí aplica lo que Pablo decía, porque todo me es lícito, pero no todo me aprovecha, porque tú y yo tenemos la oportunidad de aplicar o de yo tomar mis propias decisiones, lo hago o no lo hago. Pero cada acción tiene una reacción, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque si tú siembras, dice, porque nadie puede, dice, dar bueno, dice, nadie puede tomar, se me fue la palabra, de un árbol bueno no se dan malos frutos, ni del árbol malo se dan buenos frutos. O se hace bueno el árbol, y buenos sus frutos, y malo el árbol, y malos sus frutos. Porque de ninguna fuente pueden salir, dice, de ninguna agua pueden salir las fuentes, o agua dulce o agua salada. No se puede. Porque el hombre bueno saca de su buen tesoro, mas el hombre malo saca de su mal tesoro. Por eso todo lo que está aquí, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que guardar? Nuestras vidas, nuestros corazones, para que lo que entra y lo que es guardado aquí, de lo que entra puede salir lo bueno también hacia afuera. Pero tenemos que vivir una vida. Imagínate si la gente pensara que se le tiene que enseñar cómo se debe vivir. Se enseña, se expone, se dan los principios, se dan los valores, pero cada quien es responsable de tomar la palabra y de vivirla y de aplicarla en su propia vida. Porque eso depende de nosotros. Es el de vivir y aplicar la palabra de Yahweh, de cumplirla, de ponerla por obra. Eso es lo que nos va a hacer personas bendecidas. Muchas veces nos escudamos y responsabilizamos a otros de nuestros hechos y de nuestras acciones. Decir, es que me comporto de esta manera porque esto, porque el otro. Aún en nuestras vidas, dice la palabra, dice que fiel es aquel que hiere como aquel también que sana. Si por alguna razón o en algún momento en nuestras vidas fuimos heridos en ciertas áreas de nuestras vidas, no es para que nos estemos lamentando todo el tiempo y culpando y echándole la culpa a los demás, sino que Yahweh nos da la oportunidad que cuando tú y yo volvemos y vamos a los caminos de Él, dice la palabra que fiel es aquel que hiere como aquel que también sanará nuestras heridas. Si Él permitió que yo fuera herido, cuando yo vengo delante de los caminos de Él, dice la palabra, dice que fiel también es aquel que sana. ¿Cuántos deseamos ser sanados? Sabes, muchos tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos tener sanidad. En una, en otra o en diferentes áreas. Pero todos tenemos áreas. Que no las mostremos o que no las evidenciemos muchas veces no significa que no estén ahí. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Yahweh que escudriño y veo los corazones. Tal vez muchos de nosotros podamos engañar a alguien más y podamos cubrir nuestras heridas, nuestras fallas, etcétera, etcétera.
Pero ¿sabes a quién tú y yo no las podemos ocultar? Delante de Él. Tanto es así que dice su palabra, dice el libro de los Salmos. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce. ¿Sabes? Él conoce lo que tú estás pensando. Yo no podría pensar, yo no podría saber qué estás pensando. Pero ¿sabes quién sí conoce? Él. Aún hasta el cabello que cae de nuestras cabezas, Él lo tiene contado. Tanto así es el amor de Yahweh por tu vida, por nuestras vidas, que hasta en los más mínimos detalles Él tiene cuidado. ¿Quién pudiera contar el cabello que cae de tu cabeza? Nadie. Y todos lo experimentamos. Yo me recuerdo que cuando yo salí, que fue en el año pasado, y estuve hospitalizado por la pancreatitis que me había dado, se me empezó a caer mucho cabello. Si me hacía así, me agarraba el pelo nada más para peinarme o para secarme, eran cabellos que se me quedaban aquí. Traté de contarlos un día y dije, no puedo. Porque es mucho. Pero el punto en el que quiero llegar no es cuánto es la cantidad de cabello, sino que hasta en esos más mínimos detalles, Yahweh que tiene cuidado de nuestras vidas. Dice la palabra, si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que se lo piden. Sabes, Él desea que tú y yo nos acerquemos a Él. Que tú y yo vengamos a los caminos del Padre. Y parte de lo que tú y yo podemos mirar en esta porción o en esta parashá es de las instrucciones que Yahweh da para el pueblo de Israel. Empiezan en el capítulo 23, en el capítulo 26, versículo 3. ¿Estamos ahí? Una de las cosas que tú y yo podemos entender es por qué experimentaron o por qué experimentaron esto. Una de las cosas que el pueblo de Israel experimentó. Yahweh había entregado y había dado la palabra. Aún incluso estando en la tierra de Israel, el pueblo de Israel olvidó la palabra de Yahweh. La semana pasada, una de las cosas de la que tú y yo vimos en la semana pasada, que se hablaba lo que era el tiempo de los Shemitah y el tiempo del jubileo, el tiempo del Shemitah, que era el tiempo de los años de la tierra, para el descanso de la tierra, que serían después de cada 7 años, el tiempo del jubileo, 7 ciclos de 7 años, que serían los tiempos de jubileo, que hablarían de la liberación para el pueblo de Israel. Aquel que había perdido sus pertenencias o sus posesiones, era aquella persona, en el tiempo le eran devueltas, según conforme el tiempo. Dice, cuando alguien vendiera su tierra, nadie podía vender su tierra. Dice que serían contados conforme a los números de cosecha. O sea, si todavía faltaban ciertos años de cosecha, conforme a ese precio era vendido, no la tierra, sino era el precio de qué, de la cosecha. Porque dice la palabra, dice, porque mía es la tierra. ¿De quién le pertenece la tierra? A Yahweh. Dice la palabra en el capítulo 25, porque mía es la tierra. ¿Sabes? A nadie le pertenecía. ¿A quién le pertenecía en la tierra? A Yahweh. ¿Qué es lo que hacía la persona? La que la trabajaba. Y conforme a eso, la persona que iba, vendía a sí mismo como esclavo porque no tenía, se presentaba aquella persona, y en el tiempo del jubileo aquella persona quedaba libre de todas sus deudas. Pero ¿sabes? Eso era conforme ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, una de las cosas que tú y yo podríamos mirar como un acontecimiento, no estaba permitido cobrar interés cuando una persona prestaba a alguien. Y una de las cosas que sucedió, más sin embargo a las naciones les estaba permitido prestar y cobrar interés. Una de las cosas que tú puedes mirar es por qué el pueblo de Israel o el pueblo judío fue muy prosperado en tiempos pasados. Porque una de las cosas que hacían a los de su propio pueblo prestaban y no cobraban interés, más a las naciones que prestaban, a ellos cobraban interés. Mucho de lo que fue la casa de Israel permitió que otras naciones, tú lo puedes mirar, mucho de lo que fue el pueblo judío entregó parte de sus tierras para el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera prosperar de la misma manera. Es algo que tú puedes mirar a través de la historia. Pero ¿qué es lo que sucedía en los tiempos de Shemitah y los tiempos del año del jubileo? Fueron 70 años. La palabra dice que serían entregados conforme el número de los años, conforme el tiempo que habían pecado,
conforme a ese año sería el tiempo de su cautiverio. Tú puedes mirar a una de las citas en Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6, habla acerca de la casa de Judá y de la casa de Israel, que para no ser la historia muy larga, fueron 70 años, que aún creo que es Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice la palabra, dice que fueron 70 años el tiempo de la cautividad de ¿quién? De Judá, que pertenecieron a la casa de Judá por un cautiverio. Para cuando la casa de Israel ya se había ido en un exilio, la casa de Judá ya había permanecido en un cautiverio por 70 años. Mas una de las cosas que tú y yo podemos mirar es por la desobediencia, al no guardar y al no cumplir los años que Yahweh había establecido. Dice que por cuanto ellos no dieron reposo a la tierra que Yahweh les estaba entregando, conforme a ese número de años serían exiliados, serían llevados en un cautiverio, serían llevados en un exilio y serían pagados por 7 veces de esos años. Tú lo puedes leer Ezequiel capítulo 24, Ezequiel 4, perdón, lo puedes Levítico capítulo 26 en los versículos que leímos. Eran 7 años conforme a los números de los años, y podemos mirar que fueron llevados en un exilio 70 años. La casa de Israel fueron llevados en un cautiverio, que el tiempo, si tú quieres, el pago de ese tiempo, por cuanto la tierra no guardó reposo, todo ese tiempo que la casa de Israel fue llevada en ese cautiverio o en ese exilio, sería el tiempo preciso que la tierra tendría que guardar descanso. Sabes, el propósito, la causa de la división tanto de la casa de Israel, tanto la casa de Judá o la casa de Israel, fue precisamente por cuanto no habían guardado reposo sobre la tierra, Yahweh los llevó en un exilio sobre toda la tierra. Qué importante es para nosotros el aprender y el poder cumplir la palabra de Yahweh en nuestras vidas. Por la desobediencia a la palabra que Yahweh les había entregado, hubo un exilio a la casa de Israel que hasta hace poco vino a terminarse, podríamos decir, ese tiempo. Pero por cuanto ellos no habían guardado la ordenanza de traer reposo ¿sobre quién? Sobre la tierra. O sea, las matemáticas para nosotros son muy diferentes. El tiempo en el que la tierra tenía que guardar reposo, ¿cuánto era? 7 años, digo un año, el 7º año. Más lo que tú cosechabas, Yahweh dice el sexto año cosecharás, el 7º dejarás descansar la tierra. En otras palabras, era cosecha de 3 años. Porque sembrabas el 6º año, cosechabas el 7º. El 7º no plantabas, no cosechabas, y el 7º año, como era de reposo, la tierra daba sus propios frutos, y eso era para toda la persona. Aunque tú eres dueño de esa tierra, el tomar las pertenencias no eran para ti, era para quién, para todo el pueblo. Las ordenanzas habían dicho: porque no rebuscarás entre tus tierras, dice, y recogerás todo, dice, sino que lo que dejarás para quién, para el pobre. Ese tiempo de descanso era para todos. O sea, lo que caía del árbol, lo que caía el 7º año de ese fruto, todos los 6 años, ¿a quién le pertenecían? Al pueblo, al que era el dueño. Tú recogías, tú plantabas, tú cosechabas, tú lo recogías, tú lo llevabas cargando, y lo que caía, de eso no recogías, porque eso le pertenecía ¿a quién? Al pobre. Y la palabra dice que el 7º no sería de esa manera, sino que aquello que caía, ¿para quién le pertenecía? Para todos. Para que tú mires el cuidado y la protección de Yahweh, ¿para quién? Para su pueblo. El 6º plantabas, cosechabas el 7º. El 7º no plantabas. Yahweh es el que daba el fruto del 7º año. Y el 8º año podías plantar y cosechabas ¿hasta qué? Hasta el 9º. 3 años, donde Yahweh tomaba cuidado ¿sobre quién? Sobre todo el pueblo. Y por la desobediencia del pueblo de no guardar esta ordenanza de lo que era el tiempo de Shemitah, Yahweh permitió tanto la casa de Judá fuera llevada en un cautiverio y la casa de Israel llevada en un exilio. Y llegamos al capítulo 26, y mira lo que dice el capítulo 26. Dice: guardarán mis mandamientos. Dice: y mis días de reposo, traerán reverencia ante mi santuario, yo soy Yahweh. Dice: si andan en mis estatutos, guardarán mis mandamientos y los pondrán, ¿por qué dice la palabra? Los pondrán por obra. Sabes, del capítulo 1 al versículo 13 habla acerca de las bendiciones muy generales.
Desde el versículo 1, si tú lo puedes leer, hasta el versículo 13 del capítulo 26, habla en términos generales respecto a los días, a lo que era la bendición para quién, para el pueblo. Del capítulo 14 al capítulo 37 habla acerca de los efectos de quebrantar las leyes o los mandamientos. Cuando habla de las bendiciones, habla en términos muy generales. Pero cuando habla para lo que son las maldiciones, habla en términos específicos, en detalle. Y esto es lo que pasaría a través de o lo que pasaría a través del exilio durante los últimos 2000 años. Cada uno le ha acontecido conforme a lo que la palabra había establecido. Sabes, las bendiciones, yo quiero que tú pongamos en mente este pensamiento. Cuando Yahweh habla acerca de las bendiciones, habla acerca en términos muy generales. Dice la palabra, dice, guardarán mis mandamientos. Dice, los reverenciaré en mi santuario. Dice, yo soy Yahweh. Dice, si andan en mis mandamientos, mis estatutos guardarán. Mis mandamientos los pondrán por obras. Entonces les daré su lluvia a su tiempo. Su trilla alcanzará hasta la vendimia. Daré paz, dice, a sus enemigos. Dice, pues volverán hacia ustedes. Y hablen en términos de que muy generales acerca de lo que son las bendiciones. Pero cuando habla acerca del capítulo 14, del versículo 14, en adelante, habla en términos muy específicos, en los cuales detalla, Judá experimentó, o Israel, tanto Judá y Israel experimentaron la causa y el efecto de la desobediencia de ellos. Pero cuando habla en términos generales, habla acerca de las bendiciones. Pero, ¿qué pasaría para nosotros? Vamos a Isaías capítulo 26. Yo quiero que entendamos, cuando Yahweh habla en términos muy específicos, ¿por qué lo que habla respecto a las maldiciones los habla en términos muy específicos? Si hay una de las cosas que tú y yo podemos entender, es que el amor es el motor hacia todas las cosas. Mas cuando no está el amor, Yahweh tiene que ser muy específico en la causa y el efecto de las consecuencias cuando no guardamos y no ponemos por obra la palabra de Yahweh. No sé si me estoy explicando. Es como cuando un padre da instrucciones muy específicas a un hijo. Tú dices al hijo, no hagas esto. No lo hagas, y empiezas a dar detalladamente, no lo hagas, porque si lo haces, te va a pasar esto, te va a suceder esto, y esto es lo que va a pasar. Y le das toda una lista de ¿qué? De todas las cosas que podrán pasar, que podrán suceder, si no hace lo que tú le estás pidiendo, o si no se aparta de ello que está haciendo. Yahweh tiene tanto cuidado de que tú y yo entendamos la causa y el efecto, que cuando tú y yo quebrantamos la palabra de Yahweh, las maldiciones, hay cosas que pueden suceder, y Yahweh es tan detalladamente que da sus instrucciones para que tú y yo las conozcamos. No sé si me explico, ¿sí? Eso es lo mismo que Yahweh hace. Dice, porque el padre que ama a su hijo, disciplina. Dice, porque si no lo disciplina y si no lo amonesta, no es hijo. Es lo mismo que Yahweh desea para con nosotros. Por cuanto somos hijos, di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh nos va a molestar y Yahweh nos va a instruir. Porque precisamente porque nos ama, desea que conozcamos la causa y el efecto si no guardamos y no ponemos por obra la palabra que Él nos está entregando. Ahora, una de las cosas que pasa dice, ¿qué les había dicho? Se me fue. Isaías 26, ¿verdad? Dice, en la noche te desea mi alma. Dice, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca. Dice, con diligencia. Dice, y ese es el punto que quisiera tocar. Dice, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden la justicia los habitantes del mundo, o los habitantes de la tierra. Otras traducciones dicen, porque a causa de tus justos juicios, las naciones aprenderán ¿qué? La obediencia. Solamente muchas veces cuando tú y yo conocemos las causas y las cosas que pueden venir,
es cuando muchas veces podemos volver a los caminos ¿de quién? Del Padre. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Número uno, que tú y yo vengamos en un arrepentimiento y en un teshuva. La palabra, Oseas capítulo 5, versículo 5. Dice, me iré y volveré, dice, a mi lugar, dice, hasta que reconozcan su culpa, dice, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, ¿qué dice la palabra? Con diligencia. ¿Sabes? El único motivador, lo dije hace rato, es ¿qué cosa? El amor. Pero cuando no funciona el amor, ¿qué es lo que sucede muchas veces? ¿O qué es lo que Yahweh hace muchas veces? Habla con dureza, mostrando las consecuencias y los límites de lo que Elohim nos ha dicho y nos ha hablado a través de ¿quién? De su palabra. Tú y yo tenemos que entender que hay límites que no debemos de transgredir, que no debemos pasar, porque si los pasamos habrá consecuencias a causa de nuestros hechos y de nuestras acciones. Toda acción, di conmigo, toda acción tiene una reacción. ¿Qué pasa si tú le das una patada a un bote? Según la acción que hayas ejercido, la fuerza será desde la distancia que el bote va a ir a alcanzar, o una pelota. Según la acción que tú le des, el golpeo que tú le des a una pelota, a un balón, si es despacio, va a ir poco. Si le das muy recio, vas a ir disparado. Lo mismo sucede. Toda acción tiene una reacción. Toda acción nuestra, de la misma manera, tiene una consecuencia. Y eso es algo que Yahweh desea que tú y yo aprendamos, que cuando no es a través del amor, muchas veces Yahweh nos expone y nos muestra las consecuencias de los hechos o de las acciones. Del versículo 40 al 43, profetiza para que después de tantos años de que estuvieron en ese exilio, debido a su pecado, buscarían. Dice la palabra, dice, porque me buscarán, dice, de todo vuestro corazón, y yo me dejaré ser hallado por quién. Por ustedes. En el libro de Éxodo, que es Éxodo de Deuteronomio, habla acerca de una profecía cuando habló a Moisés de las cosas que sucederían. Y Yahweh mostró a Moisés, dice que el pueblo sería llevado en un exilio, dice, pero que donde se encontraran, ellos clamarían y le buscarían de todo corazón, y Yahweh se dejaría ser hallado por quién. Por ellos. ¿Sabes? El deseo y el propósito de Yahweh es que tú y yo le busquemos. Y la palabra dice que muchas veces a causa de los juicios de Yahweh, de las cosas que se verán, dice, las naciones aprenderán que la justicia. Muchas veces hasta que la persona no mira las cosas y las consecuencias es cuando hace un clic y dice, y es en el momento que mucha gente dice, es que tengo que volver a Él. Pastor Hugo decía algo, dice, o Yahweh nos trae con lazos de amor o con anzuelo. ¿Y cómo es eso? A través de los tratos, de las luchas, las dificultades y de las cosas que experimentamos y muchas veces de las cosas que vivimos, hasta que no hacemos un alto en nuestras vidas y necesitamos y decimos, realmente yo necesito volver a los caminos del Padre. Qué importante es para nosotros el poder entender todas estas cosas. Del versículo 44 al 43 habla acerca de la restauración futura de Israel, de no olvidar el pacto que Él había hecho con los padres, de reunirlos nuevamente en la tierra que Yahweh les había entregado. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 2? Dice, si sigues mis decretos, ¿qué es lo que dice? Dice, si guardas mis mandamientos, mostrando reverencia, vamos al Levítico capítulo 26. Dice, si guardas mis días de reposo, dice, y tienes reverencia a mi santuario, dice, yo soy Yahweh, dice, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, dice, yo les daré lluvia a su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos, dice, y los árboles del campo darán su fruto. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué es lo principal? Y por el tiempo voy a tratar de resumir porque se fue muy rápido. Yahweh nos muestra las consecuencias, las causas y las consecuencias de las maldiciones de Israel. La pérdida de la bendición como señales de la muestra de un exilio, de lo que sucedería con el pueblo de Israel cuando fue llevado por ese exilio en la tierra. Lo que sucedería en la tierra a los extranjeros en tiempo de la dispersión. ¿Cuánto tiempo sería castigado y cómo ellos despertarían? Dice la palabra en el libro de Ezequiel,
Dice que sería como un resurgimiento de los huesos secos, de lo que parte de lo que tú y yo venimos, muchos de nosotros venimos a tener el cumplimiento de quién, de esta palabra, de esta profecía. Si caminas, dice la palabra, en mis caminos, en mis mandamientos, tres cosas que son, podríamos decir, que son casi como una similitud o que podrían parecer casi iguales. Número uno dice, si andas, en otras palabras, si te involucras en estudiar mi palabra, en guardarla. Sabes, el estudiarla, dice, si andas. ¿Qué significa si andar? Es si nos proponemos el estudiar su palabra, no con el fin de retener el conocimiento, porque mucha gente puede tener el conocimiento, mas no guarda nada. El propósito de estudiar y de indagar en la palabra de Yahweh es con el fin y con el propósito de que el andar, el investigar, el indagar en su palabra, eso nos lleve a tener que guardar su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? El andar nos va a llevar ¿a qué? A un guardar de su palabra. No podemos guardar si nunca indagamos nada de su palabra, con el fin de estudiarla, de mirar qué hay acerca de su palabra, de estudiar sus principios, sus propósitos. Eso nos va a llevar a guardar su palabra. Dice, guardarán mis mandamientos. Dice, apropiadamente, ¿para qué? Para cumplirlos. Guardarlos, ¿qué significa? Es guardarlos o el ponerlos por obra apropiadamente, el cumplirlos, el ponerlos por obra. Es una cosa que nos llevará hacia otra cosa. Una vez que tú y yo aprendemos a andar en sus caminos, el andar en sus caminos nos lleva a guardar sus mandamientos apropiadamente para que nuestras vidas puedan ser bendecidas en medio de la tierra que Yahweh nuestro Elohim nos ha puesto y Yahweh nuestro Elohim nos ha plantado. Proverbios capítulo 8. Sabes, una de las cosas, déjame, 5 minutos y con esto trato de terminar. Una de las cosas es, cuando Yahweh nos muestra las causas y el efecto de las cosas, es como si Yahweh trajera la esperanza a nuestras vidas, que cuando tú y yo escuchamos las cosas que pueden venir, que pueden suceder, eso es para que traiga una esperanza a nuestras vidas, que el momento de tú y yo volver nuestras vidas, nuestro andar, a los caminos de Yahweh, Yahweh nos pueda bendecir, Yahweh nos pueda perdonar, porque hemos vuelto en un arrepentimiento y en un Teshuvah. Parte de lo que tú y yo leemos en el capítulo 26, si tuviste la oportunidad de leerlo, cuando Yahweh termina a hablar acerca de las bendiciones y empieza a hablar acerca de las maldiciones, y dice, y esto va a pasar y esto va a suceder, pero dice, si a pesar de todo esto, dice, no guardas mi palabra, sabes, hay alrededor como de 5 advertencias que Yahweh da en su palabra de las cosas que pueden acontecer y de las cosas que pueden venir. Pero en medio de todo siempre está el deseo del Padre de que tú y yo podamos volver en un arrepentimiento y en un Teshuvah, de conmigo, a los caminos de Él. Pero Él da detalladamente cada una de las cosas por los cuales Yahweh no desea que tú y yo nos vayamos, para que tú y yo no nos perdamos. Sabes, si no buscamos, sabes, el propósito de todas las cosas es el aplicar la palabra de Yahweh. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 32, dice, ahora pues, hijos, dice, escucharme. Dice, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Dice, escuchar la instrucción, dice, y ser sabios, y no la menosprecies. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos? ¿Quién es nuestro Padre? Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, dice, escucha, hijo mío, dice, inclina, dice, tu oído, dice, a la voz de quién, de tu Padre, y no olvides sus reprensiones. ¿Qué es lo que la palabra desea? Que tú y yo pongamos cuidado y atención a la palabra de quién, de Yahweh. Dice, ahora pues, hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Dice, ya se me perdió aquí, dice, ahora pues, hijos, escucharme. ¿A quién tú y yo tenemos que escuchar? Si tú y yo somos hijos de quién, somos hijos de quién? Del Padre. Dice, porque dice nuestro espíritu, dice que nos ha dado un espíritu de adopción y nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Nosotros somos, Él es nuestro Padre, nosotros somos ¿qué? Hijos. Dice, a escucharme ahora, dice, hijos míos, dice, escucharme. Dice, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos, escuchar la instrucción y ser sabios y no la menosprecies.
Dice la palabra, si por lo tanto, si escuchas hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos enseña a través de esta palabra? Es Él. ¿Qué dice la palabra? Dice, ser sabio y no menosprecies la instrucción. Sabes, la persona sabia. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿O cuántos deseamos ser sabios? La persona sabia es aquella que guarda la palabra y no la menosprecia. Mucha gente, con esto termino, mucha gente, ¿sabes qué es lo que hace? Escucha y dice, bueno, sí, eso es lo que dice su palabra, pero yo pienso que es mejor así, y porque a mí me ha ido tan bien en la vida, por como yo he hecho las cosas, y etcétera, etcétera, yo pienso que soy así, dice la palabra, ser sabios, y no menosprecien la instrucción de ¿quién? De tu Padre. Dice, para que seas bendecido, guardarla, para que seas bendecido. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Es guardar la palabra de Yahweh, porque el guardarla nos hace ser sabios. ¿Cuántos deseamos ser sabios? Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Yo voy a pedir que si podemos cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y podemos poner nuestras manos ahí en nuestros corazones como un hecho, como un simbolismo, decirle, Padre, aquí están nuestras vidas y aquí son nuestros corazones delante de ti. Ponemos, Padre Yahweh, nuestra vida y nuestro corazón delante tuyo, pidiéndote que tú nos hables tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción, y que como hijos sabios podamos retener, Padre Yahweh, tu palabra en nuestras vidas. Que no seamos necios, que no menospreciemos tu palabra, sino que la guardemos y la atesoremos en nuestros corazones, para que al guardarla y al practicarla, podamos ser un pueblo bendecido en medio de esta tierra. Porque si bien, Padre Yahweh, vino la desobediencia de tu pueblo y vino exilio, tanto un cautiverio para la casa de Judá y un exilio para la casa de Israel, y el tiempo del cumplimiento, Padre Yahweh, de ellos llegó hasta hace tiempo, y muchos de nosotros hemos vuelto nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Yahweh, delante de ti. Te hemos clamado y te hemos buscado de todo nuestro corazón. Y te hemos encontrado porque así dice tu palabra. Y tu libro de Jeremías dice, Padre Yahweh, que se llegaría el tiempo en el que muchos, Padre Yahweh, estarían retornando y volviendo delante de ti, de tus caminos. Que este tiempo que ha llegado para muchos de nosotros sea el tiempo y el cumplimiento para muchos de nuestras casas, de nuestras familias. Que ellos puedan pararse, Padre Yahweh, en ese tiempo, en esos senderos, puedan preguntar cuál es el buen camino y puedan hallar descanso para sus almas. Donde ciertamente, como dice Jeremías, que tú te dejarías ser hallado por nosotros, Padre. Y que muchos, Padre Yahweh, vendrían delante de ti y reconocerían que mentira hemos heredado de nuestros padres. Este es el tiempo, Padre Yahweh, de nuestros hijos, de nuestras familias, de los más pequeños, donde esta palabra sea el cumplimiento de ello. Donde digan ciertamente mentira hemos heredado de nuestros padres y nada hay en ello. Que ellos puedan voltear a ti, Padre Yahweh, andar en pos de tus caminos y puedan ser hacedores de tu palabra. Y donde tú puedas bendecir, Padre Yahweh, a esta generación, donde en esta tierra que tú les has plantado, porque al guardarla y al cumplir tu palabra, esa sería su seguridad. Porque nuestra seguridad, Padre Yahweh, no reposa en las cosas materiales, en lo que tenemos, en lo que poseemos, sino que nuestra seguridad reposa en cumplir y al guardar tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Yahweh beishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyesem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.